Marcelo Figueras escribió, entre otros, El muchacho peronista, El espía del tiempo, Kamchatka, El negro corazón del crimen, el libro del indio Solari, Recuerdos que mienten un poco, y los guiones de Plata quemada y La viuda de los jueves. Todos los demonios están aquí es su última novela. Se esmeró para retomar el hilo y poner un moño al asunto. La compostura con que los pacientes se comportaban lo ponía nervioso. No recordaba haber participado de una ceremonia más ordenada en su vida. En una misa cualunque había más toses y carraspeos. Incluso en los actos del colegio de Iván, que era privado y por eso milicoide, los chicos se mostraban más inquietos que esa carrada de locos. Aquí está, Marcelo, bienvenido. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien, un gusto. Acá está el libro, miren qué tapa digna del Dante, ¿no? Que está tan presente en la novela, por cierto, ¿no? Todos los demonios están aquí. Cuando iba leyendo la novela, iba reflexionando sobre muchos aspectos que están muy presentes en este tiempo, ¿no? Por más que la novela está situada en el 2001, que es un fantasma de nuestra historia, ¿no? Y una herida, la salud mental, ¿no? Esta cosa también donde aparecen las investigaciones, las mentiras, los ocultamientos. Esto nace antes de la pandemia, pero se resignifica en la pandemia, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, nació, fue una historia que surgió hará por esos 6, 7 años, antes incluso de que empezara a trabajar con el indio en la coescritura de su biografía, antes de que escribiera mi novela anterior, que se llama El negro corazón del crimen, que era una novela sobre Walsh, ahí sí hablando de investigaciones, investigando lo que terminó siendo Operación Masacre. Y en el principio era, para mí, básicamente un juego, digamos, un doble juego. Por un lado, un juego de homenaje a Stephen King, que era un autor que siempre me había encantado, y por el otro era un género que nunca había practicado, y en general... El terror, ¿no? Claro, el género de terror, y siempre me gusta, por eso, probar una cosa distinta con cada nueva novela, ¿no? Hay autores... A veces les tengo envidia, a veces no, que escriben todo muy dentro de un mismo estilo, mismo género. No es mi caso, yo necesito divertirme cuando escribo. Bueno, entonces surgió un poco por eso, pero a medida que iba escribiendo, para conectar un poco con lo que vos planteabas, empecé a darme cuenta de por qué me resultaba tan natural vincular el género de terror, en este caso en particular, con el año 2001, y siempre con nuestro presente de trasfondo. Y empecé a darme cuenta de que en realidad nosotros la naturalizamos, porque vivimos acá, para los que tenemos ya determinada edad, creo que podríamos concluir que nuestra experiencia histórica ha estado atravesada por momentos terroríficos demasiadas veces, que insisto, nosotros naturalizamos porque vivimos en este ambiente, pero... Y porque hay que sobrevivir. Claro, pero si lo empezás a pensar un poco, decís, bueno, claro, ¿cómo no vamos a empezar a confluir, qué sé yo, una cantidad de autores, así como lo habían hecho Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, en esto, cuando de repente el género de terror se vuelve la herramienta más útil a la hora de intentar explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, y además pasa acá, y también uno lo reflexiona en el durante de la lectura de la novela, que el terror, cuando uno lo piensa en tantos géneros, lo piensa en un castillo gótico y el conde Drácula, ¿no? Pero el terror a veces es el vecino tan bueno que de pronto mata gente, pienso en los puchos, ¿no? Porque claro, el terror está muy cerca. Pero no solo eso, sino también con los problemas sociales, ¿no? Claro. Insisto, no era algo en lo que me había puesto a pensar antes de empezar a escribir, pero después te empiezan a caer las fichas, ¿no? Ahora hay exponentes del género de terror cinematográfico o de series, donde te das cuenta de que el género está utilizado para hablar de algunos de los problemas sociales peores que tenemos. Películas como Get Out, la de Jordan Peele, habla del tema del racismo a través del género de terror, como lo hace Lovecraft Country, una de las últimas series de HBO también. La última... Watchmen, por ejemplo, también. Watchmen, ¿no? La última variante del hombre invisible, la que protagoniza Elizabeth Moss,
utiliza, digamos, el truco esencial de la novela clásica de H.G. Wells, pero ¿para qué? Digo, como para hablar de la violencia de género, Exacto. ¿no? Entonces el hombre invisible, o sea, es la experiencia de la mujer, mezclando esto con la experiencia de la mujer, ¿cómo hace una mujer para convencer a los que tiene alrededor de que está viviendo con una persona violenta, ¿no? Digo, cuando carece en todo caso, de evidencia que presentar, ¿no? Claro. Y entonces de repente se convierte en un género muy, muy útil, por eso, para explicarnos en el terreno de lo político, en el terreno de lo social, en el tema de la violencia de género, del racismo, y por algo debe ser, ¿no? Sí. Digo, que nos está sirviendo tanto. Indudablemente, porque claro, vos que sos además una persona muy reflexiva históricamente hablando, digo que todo el tiempo estás, y acá se ve porque es el 2001, ¿no? Que es una herida todavía abierta en definitiva, ¿no? Pero también uno piensa en esto y hoy también se pone de manifiesto es a dónde correr, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras, hay utilizaciones políticas, etcétera. Y la novela plantea esto del delta, ¿no? Pienso en el concepto de isla y es donde reside la fatalidad y la locura, ¿no? Y también es inevitable pensar en quién dictamina quién es el loco y a quién hay que encerrar, que es un tema que de Foucault para acá, ¿no? Sigue siendo atractivo pensar, ¿no? Sí, y también la cuestión del mal, ¿no? Que era algo que a mí me interesaba particularmente. Sí. Sí, hay un que también mal. tiene que ver en este sentido con lo del género de terror, ¿no? Digo, porque el mal, en todo caso, con la inicial mayúscula, parece haberse convertido en algo de modé, ¿no? Digo, porque era algo que asociábamos a los demonios y a determinadas prácticas religiosas, a la idea de, por eso, del infierno, a la idea del pecado, que tuvo un peso increíble durante muchos siglos, hasta no hace demasiado, pero en general nuestras sociedades se han ido secularizando bastante más, y entonces ya la cuestión del pecado y el temor de irse al infierno obviamente no tiene ese peso, y al perder eso de repente se pierde la idea del mal, ¿no? Es decir, ¿pero esto qué significa? ¿Que el mal no existe más? Por supuesto, en todo caso no estamos hablando del mal pensando en el tema del demonio, de Satanás o del tridente, pero mi pregunta era, digo, ¿es así? O sea, ¿el mal clásico ya no existe? ¿O sigue habiendo mal en el medio de nosotros y eso es de alguna manera lo que explica por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Claro. Entonces era un poco la reflexión, digo, usando ahí sí la idea de, como vos lo mencionabas, del Dante y del descenso al infierno, era un poco la pregunta de juguemos a que hay un infierno, digo, más allá de que no lo creamos, digo, ¿quién iría hoy al infierno? Claro, claro. ¿Alguien que incurre simplemente en la lista de los pecados capitales? ¿O alguien que es absolutamente indiferente al destino del otro y pasa de largo cuando lo encuentra tirado en la calle, ¿no? Claro, claro, ese sufrimiento cotidiano que a veces se naturaliza, ¿no? Y ahí está también. Y también la pregunta, Marcelo, que cabe hacerse en la reflexión que, insisto, pasa cuando uno va leyendo y cuando te escucha hablar, de si hay algo tan tajante entre el bien y el mal, ¿no? Esta cosa chestertoniana de todo hombre es dentro de sí mismo el cielo y el infierno, ¿no? No, claro, digo, digamos, esas dos potencias están adentro de nosotros y circulan y se retroalimentan o se rechazan. Sí. Pero por eso lo que yo intentaba preguntarme en todo caso es ¿a qué se parecería el mal en el mundo nuestro de hoy, ¿no? Y me da la sensación, digo yo en general, no es que me planteé escribir una novela para encontrar una respuesta, ¿no? Pero sí es una forma en todo caso de objetivar o de hacer que una pregunta o un interrogante tome cuerpo. Y la verdad, tomó? Y sí, yo la verdad que creo, digo, lo que creo entrever es que si algo se parece el mal en el mundo nuestro es a la indiferencia ante el otro, ¿no? Y es algo que de repente a lo mejor que pueda ser descalificado, bueno, primero porque no estoy hablando desde un principio religioso de esto, y quizás alguno, la frase de que el mal, la indiferencia del otro le pueda sonar parecida a algunos postulados políticos, razonablemente. Pero yo creo que es la realidad la que nos demuestra esto, digo, porque en todo caso podías discutir si lo que yo digo es cierto o no hasta hace una década o 2 décadas, pero en este momento donde empieza a ser tan evidente de que formamos todos parte de un mismo planeta al que estamos llevando a un nivel de crisis tan fenomenal que si no paramos entre todos no se va a salvar nadie. Nadie.
Entonces, digo, verdaderamente la indiferencia ante lo que le pasa al que tenés cerca es una receta suicida, ¿no? Digo, Claro. no es simplemente, ok, yo soy capitalista y mi promoción política dice yo todo el tiempo, sino que es loco, digo, o miramos al que tenemos al lado y vemos cómo salimos todos de esta y entre todos ponemos freno a determinadas cosas. O se terminó. El 2001, quiero decir que todos los demonios están aquí, es una frase de La Tempestad que dice: el infierno ha quedado vacío, más, palabras menos, todos los demonios están aquí. Una de las tantas frases de La Tempestad en este caso que son para tatuarse, y qué bueno que tenga este título el libro. El 2001 fue un infierno, ¿no? Un infierno del cual brotaron manifestaciones muy antagónicas políticamente en la Argentina, que hoy son las que se disputan el poder. Y la pregunta que también uno se hace es si de un infierno puede nacer algo y después brotar en favor de ser, no sé si celestial, pero por lo menos del purgatorio. Quiero decir, en cuanto a lo social, al dolor social, digo... Yo creo que sí, digo, porque bueno, una de las características de nuestra especie es la capacidad de aprender, ¿no? Y de aprender, en teoría, en principio, con un cierto grado de velocidad, por lo menos X cantidad de cosas, ¿no? Hay otras que cuando ves hacia atrás en la historia te da la sensación de que somos infinitamente más lentos para aprenderlas de lo que nos gustaría pensar. Digo, a veces pienso desde que somos una especie totalmente sobrevalorada, ¿no? Digo, porque somos mucho menos inteligentes de lo que queremos creer que somos. Pero yo aspiro a que sí, en la medida en que cada uno de nosotros en su vida ha pasado determinadas cosas o dolorosas o tremendas o frustrantes, y a partir de eso se ha levantado, y ha reformulado su vida y ha recalculado sus pasos y ha seguido avanzando. Yo quiero creer, por eso, que los infiernos que hemos vivido, desde que yo tengo uso de razón y vivo en este país, sucesivamente, la dictadura militar, las hiperinflaciones, lo que fue los juicios a los genocidas de las juntas y el hecho de tener que oír cada día los tormentos a los que habían sometido a esta gente, claro. El menemismo también en este sentido del infierno y de la frivolidad, ¿no? También esa cuestión de decir, yo estoy bien, yo me salvo. Y después eran el contraste de eso con las imágenes que yo sentía revivir hace pocos días porque las veía en Brasil, ¿no? Esas imágenes de los camiones con huesos de carne o con desechos, con apenas colgajos de carne que se disputan cientos y cientos de personas para escapar del hambre. Digo, esas eran imágenes del 2001 nuestras, son imágenes del 2021 en Brasil. Y a nadie se le cae ningún anillo, parece, ¿no? Ahí está la indiferencia de vuelta, por eso claro, subrayo. Pero yo quiero creer, digo, que algo aprendemos, ¿no? Digo, obviamente el ascenso, digamos, la línea de la evolución nunca es recta como uno desearía, ¿no? Claro. Es una especie de zigzag. Por algún motivo estamos viviendo situaciones en el mundo contemporáneo, digo, que dan la sensación de que estamos más cerca del nuevo medioevo que de una nueva iluminación, ¿no? Digo, pero al mismo tiempo creo que nos estamos poniendo nosotros una cuenta regresiva, digo, tan feroz y tan inescapable que no nos va a dejar mucha más opción que o crecemos o ya no se crece, o ya no crece más nada, ¿no? Total. Entre tantos agradecimientos de personas históricamente también importantes, un agradecimiento es a alguien de quien vos también desde tus publicaciones estás muy cerca, que es el Indio Solari. ¿Cuánto tiene que ver en este universo de la novela El Indio y cuál fue la relación que tuvo con esta obra tuya? Mirá, o sea, directa ninguna. Digo, fue muy gracioso, digo, porque si te fijas en la primera página de la novela hay un personaje de un tipo que maneja una ambulancia, el SAME, que es un tipo al que yo describo, digo, como totalmente calvo, con anteojos oscuros y frustrado porque quería que sus compañeros de laburo lo llamaran indio, y nadie le daba bola. Sí, me encantó eso, me reí mucho. Y eso era algo que yo ya había escrito, como te digo, hace 6, 7 años, cuando yo ya no veía al Indio desde el año 2000, digamos, desde que lo entrevisté cuando
salía Momo Sampler, que fue el último álbum de los Redondos. Pero son esas cosas, viste, que uno que trabaja con la ficción tiende a ver signos por todos lados, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que al poco tiempo, cuando yo ya tenía primeros capítulos escritos, llegó el llamado del Indio, la convocatoria para escribir este libro con él. Y recuerdo que en una de nuestras primeras conversaciones lo que hice, decía el Indio, digo, mirá lo que había escrito, digo, te juro que no tenía nada que ver, pero de algún modo estaba circulando, digo, por mi cabeza. Decía Discepolo. Y yo creo que, por eso, no tuvo nada que ver directamente, pero en algún sentido hay un mundo en común, ¿no? Claro. Digo, si hay algo que caracteriza, digamos, la obra poética del Indio, es el estar siempre atento a lo que le pasa a la gente, ¿no? Al otro, incluyendo por eso a personajes de esos que uno puede considerar los más marginales de entre los marginales, ¿no? Claro. Digo, en general el Indio no es un tipo que tenga una poética de estar todo el tiempo hablando de sí mismo. Digo, siempre ha hablado de personajes o habla de cosas que ve o de fenómenos que percibe, ¿no? Uh-huh. En ese sentido creo que la obra del Indio es una obra que se caracteriza, al contrario, por ser lo contrario de la indiferencia del otro, es de la hipersensibilidad, sobre todo hacia los más desangelados de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por eso, insisto, si bien no tiene que ver directamente, sí tiene que ver en el hecho de que yo me crié, digamos, claro, escuchando las canciones de Los Redondos, y eso me formó, así como vos sabés cómo es esto, digo, como tantas otras o lecturas, que pueden ser desde clásicos como Dickens hasta historietas como la de Nippur de Lagash, digo, ahora que se murió el pobre Robin Hood, y uno lo tiene muy presente, pero son cosas que contribuyen a armar tu horizonte, pero sobre todo tu sensibilidad también, claro, ¿no? ¿Y la leyó? La tiene ahí, digo, todavía no la leyó del todo, la va leyendo de a poco, digo, no voy a entrar en detalles, pero en el lugar que tiene, que es un lugar de lectura, digo, la tiene ahí para ir leyéndola de a poco. Sí. Bueno, todos los demonios están aquí, la nueva novela de Marcelo Figueras, y una invitación a repensar el mal, a repensar el bien, a repensar nuestro lugar en relación a los otros, la salud mental, las mentiras, las islas ficticias, que hay tantas. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Un placer.